La noche en que él la abandonó, la lluvia caía con furia sobre la ciudad, como si el cielo compartiera su desgracia. Sofía aún llevaba puesto el vestido blanco que había soñado desde niña, empapado y pegado a su piel, mientras permanecía de pie en medio de la calle con el corazón hecho trizas. En su mano temblorosa sostenía aquella hoja escrita a la prisa donde su esposo, Alejandro, le dejaba unas líneas que no podía borrar de su mente. No eres suficiente. Nunca lo fuiste. Tengo a alguien más. No me sigas. Las palabras ardían como fuego en sus ojos. La limusina en la que habían llegado a la iglesia aún estaba allí, pero él no. Alejandro había desaparecido en otro coche con otra mujer que, según los rumores que Sofía apenas alcanzaba a oír entre el retumbar de los truenos, era más joven, más rica, más todo. La burla era insoportable. No solo la había abandonado en la noche más importante de su vida, lo había hecho con desprecio, como si ella fuese un objeto que ya no servía. El dolor la golpeó con fuerza. Pasó horas sentada en aquel banco frente a la iglesia, ignorando las miradas de compasión de algunos invitados que aún deambulaban, incapaces de enfrentar el escándalo. Sofía no lloró en ese momento, estaba demasiado aturdida, demasiado rota. Pero cuando la madrugada cubrió la ciudad, el llanto salió a borbotones, un lamento ahogado que rasgaba la garganta y el alma. Los días siguientes fueron un calvario. La noticia se esparció como pólvora. Los periódicos sensacionalistas se burlaban de la novia abandonada. Las redes sociales se llenaron de comentarios crueles, comparaciones despiadadas entre ella y la nueva pareja de Alejandro. Incluso su familia, lejos de apoyarla, le reprochó haber confiado demasiado en un hombre con reputación dudosa. Te advertimos, decían, siempre fuiste ingenua. Sofía sintió que el mundo entero se derrumbaba sobre sus hombros. Pasó noches enteras sin dormir, con los ojos rojos de tanto llorar. Apenas comía, apenas respiraba. Cada recuerdo de Alejandro, su sonrisa arrogante, sus promesas vacías, era un puñal que se clavaba más hondo. Pero en medio de la oscuridad, una chispa comenzó a encenderse dentro de ella. No era amor, no era nostalgia. Era rabia. Una rabia silenciosa que crecía día tras día, alimentada por la humillación, por los comentarios hirientes, por la indiferencia de quienes deberían haberla protegido. Esa rabia, poco a poco, se transformó en determinación. Sofía comprendió algo fundamental: no podía pasar el resto de su vida siendo la novia abandonada. No podía dejar que Alejandro tuviera la última palabra. Si él la había despreciado, si todos la habían dado por derrotada, entonces ella se levantaría de las cenizas, más fuerte que nunca. Y esa fuerza sería la base de su venganza. Vendió lo poco que le quedaba de valor. Algunas joyas heredadas de su madre, un coche viejo, e incluso el vestido de novia que había significado tanto y ahora solo era un recuerdo amargo. Con ese dinero, apenas suficiente para sobrevivir unos meses, alquiló un pequeño apartamento y empezó a trazar un plan. Desde siempre había tenido talento para el diseño. En la universidad, sus bocetos de ropa habían llamado la atención de algunos profesores, aunque ella nunca lo había considerado más que un pasatiempo. Pero ahora, con la vida rota en pedazos, Sofía decidió que ese pasatiempo sería su salvación. Se inscribió en cursos de negocios en línea, devoró libros de finanzas, estudió marketing digital y aprendió a moverse en el mundo de las inversiones. Mientras tanto, empezó a diseñar ropa en un taller improvisado en su apartamento. Con telas baratas y una máquina de coser prestada, creó sus primeras piezas que vendía a través de Internet. El camino no fue fácil. Muchas veces se topó con el rechazo, con la falta de recursos, con la soledad de quien lucha sin nadie a su lado. Hubo noches en que lloraba de cansancio, convencida de que no lo lograría. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la cara de Alejandro alejándose, y la fuerza volvía a sus manos. Poco a poco, sus diseños empezaron a llamar la atención. Primero, de clientes pequeños, luego de influencers que compartieron sus prendas en redes sociales. El nombre de su marca comenzó a sonar en círculos cada vez más grandes. Con los primeros ingresos, reinvirtió todo. No hubo lujos, no hubo distracciones, solo trabajo, disciplina y una visión clara. En menos de 3 años, Sofía pasó de coser en un apartamento humilde a tener un showroom en el centro de la ciudad. La prensa, que antes se había burlado de ella, ahora hablaba de la joven diseñadora que revolucionaba la moda con un estilo elegante y audaz.
Su rostro apareció en revistas, su nombre en invitaciones a desfiles internacionales. Pero Sofía no se conformó con eso. El dolor la había convertido en una estratega implacable. Diversificó sus ingresos, invirtió en bienes raíces, en startups tecnológicas, en proyectos de energía renovable. Cada movimiento era calculado, cada paso la llevaba más alto. Su fortuna creció de forma exponencial hasta que se convirtió en una de las mujeres más influyentes del país. Nadie sospechaba que detrás de aquel éxito se escondía una herida abierta. Nadie sabía que cada logro era también un recordatorio, un paso hacia un objetivo final, Alejandro. Los años habían pasado, pero Sofía no lo olvidaba. Lo seguía de lejos, observaba sus movimientos. Sabía que su empresa, otrora poderosa, había empezado a tambalearse por malas decisiones. Sabía también que, aunque intentaba mantener la apariencia de hombre exitoso, en realidad dependía de alianzas frágiles y préstamos costosos. Un día, mientras revisaba informes en su oficina en París, recibió una invitación que hizo que su corazón latiera con fuerza. Era una tarjeta dorada, elegante, anunciando la boda de Alejandro con la hija de un importante empresario. Sofía la sostuvo entre sus dedos durante varios minutos, en silencio. Luego, sonrió. No era una sonrisa cálida ni nostálgica. Era una sonrisa afilada, la de alguien que por fin veía el momento que tanto había esperado. No dudó ni un segundo. Ese sería el escenario perfecto para su regreso. No solo se mostraría ante él como la mujer que había triunfado pese a todo, sino que lo haría frente a toda la élite que alguna vez se rió de ella. Pasó semanas preparando su aparición. Mandó confeccionar un vestido rojo de un tono tan intenso que parecía fuego vivo. No quería pasar desapercibida, quería ser el centro de todas las miradas. Escogió un collar exclusivo, una pieza única adquirida en una subasta en Dubái. Y eligió llegar en una limusina negra que irradiaba poder. La noche de la boda, cuando Sofía descendió del coche frente al lujoso salón, todos los presentes se quedaron boquiabiertos. Las cámaras la enfocaron de inmediato, los murmullos recorrieron el lugar como un río desbordado. Nadie podía creer lo que veía. Aquella mujer, la que había sido abandonada en el altar, estaba de vuelta, más hermosa, más poderosa, más imponente que nunca. Alejandro, de pie junto a su prometida, casi dejó caer la copa de champán que tenía en la mano. Su rostro palideció al reconocerla. Era como ver un fantasma, pero uno que brillaba más que todos los vivos. Sofía avanzó con paso firme, cada movimiento calculado, cada mirada proyectando una seguridad absoluta. Los invitados comenzaron a acercarse a ella, a felicitarla, a pedirle fotos. La llamaban, la magnate más influyente de la década, la reina de la moda, la empresaria que conquistó el mundo. Mientras tanto, Alejandro permanecía paralizado, sintiendo cómo el suelo se le desmoronaba bajo los pies. La mujer que había despreciado, la que llamó insuficiente, ahora era más de lo que él jamás podría alcanzar. Y todos lo estaban viendo. Sofía, sin perder la calma, disfrutaba cada segundo. Había esperado años por este momento. Y lo mejor de todo era que apenas comenzaba. Porque aquella noche, más que una aparición, sería el inicio de la venganza final. La música seguía sonando, las risas continuaban, pero algo había cambiado en el aire. Desde el instante en que Sofía entró en aquel salón, la atmósfera se transformó. No era solo su presencia, era la forma en que eclipsaba todo a su alrededor. La novia, radiante en su vestido de encaje, había quedado en segundo plano. El novio, Alejandro, apenas podía respirar. Y los invitados, fascinados, no dejaban de mirarla como si una diosa hubiera descendido a la tierra. Alejandro, con la copa temblando en la mano, trató de fingir naturalidad. No quería mostrar debilidad, no quería que nadie notara el sudor frío recorriéndole la frente. Pero cada paso que Sofía daba lo acercaba más al borde del abismo. La había abandonado como si no valiera nada y, ahora, ella regresaba convertida en un símbolo viviente de poder y éxito. No pudo contenerse más y se acercó a ella. Sus labios apenas encontraron la fuerza para pronunciar su nombre. Sofía, susurró con un hilo de voz. Ella lo miró con una calma fría, como quien observa a un insecto atrapado bajo el cristal. Una chispa de ironía brillaba en sus ojos. «Qué curioso, Alejandro. Pensé que yo nunca sería suficiente», dijo, recordándole las palabras con las que la había destrozado años atrás.
Él abrió la boca para responder, pero se encontró sin palabras. Durante años había soñado con olvidar a aquella mujer, borrar de su memoria la imagen de la novia abandonada. Y ahora, allí estaba convertida en la figura más admirada de la noche. Los murmullos se intensificaron entre los invitados. La gente se acercaba, algunos fingiendo interés por la decoración, otros con descaro, intentando escuchar lo que pasaba. La tensión era palpable. Una reportera de una revista de negocios que había sido invitada a cubrir la boda por su relevancia social, reconoció a Sofía y corrió hacia ella con un micrófono en mano. «Señora Ramírez», dijo entusiasmada, ignorando por completo a la pareja de novios. «Es un honor tenerla aquí. ¿Podría darnos unas palabras para la revista?» Sofía, impecable, sonrió a las cámaras como si hubiese estado esperando ese momento. «Claro», respondió, su voz firme, modulada con una dulzura que escondía acero. «Estoy feliz de estar aquí, celebrando el amor, pero también de anunciar algo especial». Alejandro frunció el ceño. Un escalofrío recorrió su espalda. «Hace unas semanas», continuó Sofía, mirando directamente a las cámaras, «concreté la compra de una empresa muy importante para mí. De hecho, se trata de la compañía de Alejandro». El salón entero quedó en silencio. Solo se escuchó el eco lejano de la música que parecía haberse quedado colgada en el aire. Los ojos de todos se posaron en Alejandro, que de repente se quedó pálido como el mármol. ¿Qué dijiste?», balbuceó, incapaz de controlar el temblor en su voz. Sofía levantó su copa, disfrutando cada segundo de aquel espectáculo. «A partir de ahora todo lo que una vez te dio poder me pertenece. Tu empresa, tus contactos, tus contratos. Todo». Los invitados no pudieron contener el murmullo ensordecedor. Algunos aplaudieron, otros rieron con incredulidad. La novia, humillada frente a todos, miró a Alejandro con una mezcla de furia y vergüenza. Sabía que su matrimonio, antes de comenzar, ya estaba marcado por la ruina. Alejandro sintió que el mundo se le derrumbaba. Durante años había construido su reputación sobre aquella empresa, la única prueba de que aún era alguien en el círculo empresarial. Y ahora, en cuestión de segundos, Sofía lo había despojado de todo, justo delante de quienes solían admirarlo. Sofía se inclinó hacia él, lo suficiente para que solo él pudiera escuchar lo siguiente. «Me dejaste tirada como basura, convencido de que nunca saldría adelante. Hoy te devuelvo el favor. Te quito todo, Alejandro. Todo. Y lo hago, frente a todos aquellos que solían temer y respetar tu nombre». Él intentó responder, pero las palabras se le atragantaron. La novia lo empujó con disgusto, como si no quisiera tener nada que ver con un hombre derrotado. El murmullo del público se convirtió en un río de cuchicheos venenosos. Nadie estaba de su lado. Sofía, en cambio, se mantuvo erguida, majestuosa, disfrutando de la tormenta que había desatado. Había esperado años por este momento, y lo había ejecutado a la perfección. El maestro de ceremonias, incómodo, intentó retomar el hilo de la fiesta, pero ya era inútil. Nadie quería bailar ni brindar por los novios. Todos estaban fascinados con la caída estrepitosa de Alejandro y la gloria imponente de Sofía. Finalmente, con un gesto elegante, ella entregó su copa a un camarero y comenzó a caminar hacia la salida. Cada paso suyo resonaba como un eco de victoria. Los fotógrafos la seguían, los invitados se apartaban para abrirle camino, algunos incluso inclinaban la cabeza en señal de respeto. Alejandro, paralizado, solo pudo verla alejarse. Quiso correr tras ella, suplicarle, explicarle, pero sabía que nada cambiaría el hecho de que su vida acababa de derrumbarse. Afuera, la noche la esperaba con la brisa fresca y el rugido suave de la limusina negra estacionada frente al salón. El chófer abrió la puerta con un gesto reverente, y Sofía subió con la misma elegancia con la que había entrado. Antes de que el vehículo arrancara, se permitió mirar una vez más hacia el salón iluminado. Podía ver a Alejandro en la entrada, derrotado, con el rostro desencajado y la novia alejándose de él con paso furioso. Esa imagen sería un recuerdo que guardaría para siempre, el hombre que una vez la había destrozado reducido a cenizas por su propia mano. La limusina avanzó suavemente por las calles de la ciudad, dejando atrás la música, las luces y el escándalo. Sofía recostó la cabeza en el asiento, cerró los ojos y respiró hondo. El sabor de la venganza era intenso, casi embriagador. Pero, más allá de la satisfacción, había algo más profundo, la certeza de que, por fin, había cerrado el círculo.
Ella ya no era la novia abandonada. No era la mujer rota que lloraba en un apartamento vacío. Era Sofía Ramírez, la magnate, la estratega, la sobreviviente que había convertido el dolor en poder. Mientras el coche cruzaba el puente iluminado, pensó en todo lo que había perdido y ganado. El amor que alguna vez creyó eterno se había convertido en su mayor lección. Y esa lección la había llevado a construir un imperio que nadie jamás podría arrebatarle. Sonrió, serena. Sabía que el mundo la observaría con más respeto que nunca, que su nombre sería recordado no solo como el de una empresaria exitosa, sino como el de una mujer que se levantó de las cenizas para reclamar su lugar en la cima. Y, aunque el eco de la venganza aún ardía en su pecho, también sintió una paz inesperada. Por primera vez en muchos años, el peso del pasado se desvanecía. Sofía no necesitaba mirar atrás. El futuro le pertenecía. El coche desapareció entre las luces de la ciudad, llevándola hacia un destino nuevo, libre de cadenas y de fantasmas. Y así, con la frente en alto y el corazón en calma, Sofía selló su victoria final. Porque había demostrado, al mundo y a sí misma, que ninguna traición puede apagar el fuego de una mujer decidida.